Dios nos advierte del pecado y deseo que veamos desde el principio de la Biblia, no hay escape. No podemos escondernos, mucha atención, no podemos escondernos de Dios, quien nos ama. Nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Mire, la verdad es que si tenemos sentido, no querremos escondernos de eso. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, lecciones aprendidas en el Edén. La Biblia es un libro asombroso. Y la razón por la cual Dios nos la dio fue porque quería que supiéramos cómo vivir y que supiéramos quién es Él, por qué lo necesitamos con apremio, cómo confrontar el pecado y cuál es la fuente de gozo, paz y todas las promesas que nos ha dado en su palabra. Y es muy interesante cómo Dios organizó la Biblia. Hablamos de Génesis y la gente piensa, pues eso trata solo del principio. Pero ese principio es la base de todo lo que ocurre en la palabra de Dios. Así que le invito a Génesis capítulo 1. Y este mensaje se titula Lecciones aprendidas en el Edén. A menudo leemos rápidamente estos 3 capítulos. ¿Cuáles son las lecciones que Dios quiere que aprendamos desde temprano, desde el principio de la Biblia? Así que le invito a acompañarme a este primer capítulo y leamos desde el versículo 26 hasta el final del capítulo. Dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Y note que dijo que nos creó a todos a su imagen. Veámoslo así. Cuando Dios menciona eso, pensemos en las cualidades que tenemos. Hay 3 cualidades que Dios comparte con nosotros y son 3 de ellas. Primero que todo, personalidad. Dios tiene una personalidad. Quizás alguien diga, pues mi perrito tiene personalidad. No, no la tiene. Quizás tenga hábitos que ha desarrollado, pero eso no es necesariamente personalidad. Dios es una persona, no una cosa. No es algo que adoramos, es alguien. Segundo, su moralidad. Ningún animal tiene moralidad. Dios nos ha creado con personalidad y moralidad. Sabemos que ciertas cosas son buenas para nosotros y otras no lo son. Y tercero, espiritualidad. Podemos tener relación con Dios. Entonces, al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refiere? Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creados a imagen de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso tiene personalidad, moralidad y espiritualidad. Dios resuelve eso desde el principio de su palabra.
Somos separados de todo lo demás creado por Dios. La verdad es que las personas somos únicas en la creación de Dios. Pensemos en esto. En todo el mundo no hay dos personas exactamente idénticas. Quizás algunas se parezcan, pero las huellas digitales de cada quien son distintas. O sea, Dios nos creó no solo con su grandioso amor, sino con su indescriptible creatividad, que nos creó a todos diferentes. Ahora, ¿a quién dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Consideremos esto. En el mero principio de las Escrituras, Dios nos dice quién nos creó, cómo es Él, comparado a cómo somos. Pensemos en los animales, aves, bestias, peces, todo lo que Dios creó, pero solo el hombre fue creado a imagen de Dios. Eso nos hace a cada uno especial. Este libro es realmente maravilloso. En los primeros 3 capítulos aprendemos suficientes principios para vivir, guiarnos y poder ser felices todos los días de nuestra vida. Así que quisiera darle varios de esos principios porque son sumamente importantes y Dios desea que los aprendamos. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son las lecciones que Dios quiere que aprendamos desde el principio en estos primeros 3 capítulos? Pensemos en esto. Primero, que Dios nuestro Dios es Dios de amor, creatividad, belleza y generosidad. Eso es suficiente para mí, piénsalo. Él es un Dios de amor, creatividad, belleza y generosidad. Si observamos la creación, vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenía que hacerlo, lo creó todo. Lo segundo que deseo que notemos es esto. Dios desea que seamos productivos en nuestra labor. Por ejemplo, dijo en el versículo 15 del 2 capítulo, tomó pues Jehová Dios al hombre a quien había creado y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Ahora, ¿quiénes no quieren trabajar? Que pueden y no quieren, solo quieren quedarse sentados perdiendo tiempo, dinero, talentos, habilidades y destrezas. Eso es pecado contra Dios. Mire, Dios puso a Adán en el huerto y le dijo, cultívalo y cuídalo. Dios desea que invirtamos nuestra vida en algo útil. Luego, por ejemplo, vemos que dijo algo muy específico aquí. Dios es protector. Le dijo a Adán y Eva, todo lo que he creado es para ustedes, salvo el árbol que está en medio del huerto del jardín del Edén. No lo deben comer porque el día que lo coman, ciertamente morirán. No deben comer del árbol del conocimiento de bien y el mal, porque si lo hacen, morirán. Aquí de antemano, Dios hace esto. Nos da a elegir. O sea, de lo contrario, seríamos como robot, sin elegir. Quizás alguien diga, pero ¿por qué Dios hizo esto y aquello? Porque quiere que escogiéramos amarlo, que escogiéramos obedecerlo, o no. Así que de antemano, desde el comienzo de la vida, nos da a elegir. Entonces dice, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, no comerás. Luego también deseo que aprendamos esto. Escuchar a Satanás siempre tiene un alto precio. Dios nos da principios por los cuales vivir. Lo mismo es cierto hoy. Es costoso escuchar al diablo hoy. Escuchar al diablo le salió caro a la primera pareja. Y deseo que veamos cuánto abarcó Dios en estos primeros 3 capítulos bíblicos. Entonces, al ver esos versículos, deseo que notemos, comenzando en los siguientes versículos de la Biblia, nos enseña que Satanás es un mentiroso muy astuto. En Génesis 3, versículo 4, él es un mentiroso y Dios quiere que lo sepamos de antemano. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, lo que era mentira. Así que de frente, Satanás es un engañoso mentiroso. Le dijo a Eva, realmente no morirás. O sea, quizá te pase algo, pero no morirás. No podemos escuchar al diablo. Otra lección es que, de las lecciones que debemos aprender, es que no podemos escondernos de Dios. ¿Dónde nos esconderíamos de Dios?
Pienso en la gente que se escapa de sus casas como si Dios no supiera, o se meten en problemas, cometen actos inmorales en algún hotel secreto o un lugar distante o donde sea, tratando de esconderse. La gente se esconde de toda clase de cosas. Mire, ¿dónde nos esconderemos? ¿Dónde nos esconderemos siendo que siempre estamos en la presencia de Dios? Mire, no podemos escondernos de Dios. Nunca. Quizás pueda sacarlo de su mente. Quizás diga, no lo creo. Diga lo que diga, no puede esconderse de Dios. Y Dios lo enfatiza en la Biblia. Porque después que Adán y Eva pecaron contra Dios, dice la Biblia que escucharon algo. Y escucharon, dice la Escritura, al Señor pasearse en el huerto. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Creían esconderse. Permítame preguntarle, ¿a dónde iría usted para esconderse de Dios? Quizás deba preguntárselo así. ¿A dónde va? ¿Qué cree que puede esconderse de todos, incluso de Dios? No hay tal lugar porque todo lo que existe está en la presencia de Dios. Es totalmente imposible esconderse de Dios. Adán y Eva pensaron que podían. Recuerde que eran puros y no tenían vergüenza. Y al pecar contra Dios tuvieron que buscar hojas para cubrirse, para así protegerse y quitar su vergüenza. Dios sabía justo dónde estaban. Dios sabe justo dónde está usted. Si trata de esconderse de Dios, es en vano. La verdad es, piénselo, ¿no querrá estar distante de Dios? Por ejemplo, cuando hay peligro, ¿dónde quiere a Dios? Cerca, con usted, dentro de usted. Al querer pecar contra Dios, ¿dónde lo queremos? Fuera de nuestra mente, muy tarde. Él siempre está ahí. Dios existe, Dios es. Todo existe en la presencia de Dios Todopoderoso. Y Adán y Eva aprendieron esa lección de una forma muy difícil y muy dolorosa. Así que no hay dónde esconderse. El problema es que la gente no piensa en eso, ni lo consideran. Bueno, si puedo hacer esto y aquello, si ellos no lo saben, si ella no lo sabe y seguro que no se enteran, todo estará bien. Dios lo sabe. Dios nos advierte del pecado. Y deseo que veamos desde el principio de la Biblia, no hay escape. No podemos escondernos, mucha atención, no podemos escondernos de Dios, quien nos ama. Nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Mire, la verdad es que si tenemos sentido, no queremos escondernos de eso. Queremos escondernos del pecado, pero no podemos hacerlo. No hay lugar a donde ir. Y claro, otra lección para aprender es que la desobediencia siempre acarrea dolor y decepción. Sin duda eso fue cierto de Adán y Eva. Y la verdad es que todo pecado es decepcionante. Todo pecado. El pecado realmente nunca satisface nada. Alguien puede robar para ganar dinero o tener dinero. ¿Qué pasa? Cuando se le acabe, tiene que robar más. O hay personas que tienen todo el dinero que quieren y siguen igual de insatisfechos que cuando eran pobres. No podemos vivir sin Dios y sentirnos felices, satisfechos y realizados en la vida. Le diré por qué. Debido a quién es Dios. Él nos creó a su imagen. Tenemos personalidad, tenemos espiritualidad, tenemos moralidad. Por ende, nuestra reacción será acorde. Otra lección que hemos de aprender es que el remordimiento no borra la pena del pecado. Una cosa es lamentarse de algo, pero eso no escapa la pena. Y es interesante lo que le pasó a Adán y a Eva. Pecaron contra Dios. De inmediato les remordió. Primero, por ejemplo, sintieron vergüenza. No tenían ropa, no hacía falta, pues Dios los creó perfectos. No había vergüenza. Hubo decepción y contrición. El problema es que el remordimiento no arregla nada. La verdad es que al pecar contra Dios,
siendo salvos, si pecamos contra Dios, el Espíritu Santo nos convencerá de pecado y sentiremos contrición. Alguien que vive en pecado y diga que no tiene remordimiento por su estilo de vida, número 1, miente. Número 2, pagará la penalidad. Así que habrá remordimiento y habrá una penalidad. A menudo el pecado trae consecuencias inesperadas. Ellos nunca habrían concebido que, por ejemplo, perderían su inocencia y comenzarían a usar ropa. Nunca habrían creído que serían expulsados del huerto. La Biblia dice que Dios los sacó. Nunca habrían creído que Dios los echaría del hermoso lugar que llenaba cada deseo de sus corazones, sin necesidad alguna, totalmente satisfechos hasta que pecaron contra Dios. Nunca lo habrían creído. Lo mismo es cierto hoy. Si le citamos a alguien la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O quizás le digamos a alguien, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es sorprendente lo que no cree la gente. Muchas personas no creen los sencillos principios bíblicos. Una de las razones por las que no creen es porque el juicio aún no ha venido sobre sus vidas. Pero tarde o temprano vendrá. Y al pensar en eso, y en el hecho de que Dios los expulsó del huerto, nunca lo habían creído porque todo era tan perfecto. He visto esto pasar. A la gente le va bien, su familia está bien, tienen un buen auto, casa y todo está bien. ¿Por qué necesitan a Dios? De vez en cuando alguien dice, no necesito a Dios. No hay cosa tal como alguien que no necesite a Dios. Él podría parar su próximo aliento, si quisiera. Y Dios nos advierte desde el principio de las Sagradas Escrituras. Bueno, otra lección que considero muy clara aquí es que la pena de nuestro pecado no puede evitarse culpando a alguien más. No podemos eliminar la pena por algo que hayamos hecho porque podamos culpar a alguien más. Todos podemos culpar a alguien de algo. La verdad es que no podemos culpar a nadie más de nuestro pecado salvo nosotros. Y claro, el pecado tiene un alto precio. Dios dijo, no coman del árbol que está en medio del huerto. De todas maneras lo hicieron. El Dios que los creó les dio todo gozo posible que podrían disfrutar en la vida. De pronto, son confrontados con Dios, quien les dice, no coman. Como padre, permítame preguntarle, ¿acaso no les ha dicho a sus hijos, no? Y ha tenido una buena razón para decirlo. No quería que se hicieran daño. No quería que tomaran decisiones que al final arruinarían sus vidas. Y les dijo no. Si ellos lo hacen, hay una pena. Y la razón por la que quiere enseñárselos es porque todos hemos pagado la pena de desobedecer a Dios por algo en nuestra vida. Y al pensar en lo claro que es Dios y las consecuencias, a veces las consecuencias duran toda la vida. Pienso en quienes cometen cierta clase de pecados que no quiero describir. Nunca pueden desligarse de ellos. No es que Dios no perdone, sino que ellos mismos no pueden perdonarse. El pecado es costoso, les cuesta todo. Y toda la humanidad ha sufrido como resultado. Pienso en lo que dice en el capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre del Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Les advirtió y advirtió, de todos modos lo hicieron, y como resultado los expulsaron del huerto. Piensa en esto. Quizás diga, eso fue hace tiempo. Lo tenían todo, mas la pareja perfecta. Optaron por escuchar la mentira del diablo. Dios no quiso decir eso.
Mire, he escuchado a gente decir eso. Sé que es la Biblia, pero no creo que sea todo lo que significa. Nada ha cambiado. Y no hemos visto algo en la Biblia que no tenga una aplicación diaria. Sí, sé que eso es lo que dice la Biblia, pero yo la creo en parte. No creo todo lo que dice, ¿eh? ¿Cuál parte no cree? Toda es palabra inspirada por Dios. Cada uno de estos puntos es una advertencia de lo que pasa al desobedecer a Dios, al pecar contra Él. Y para Adán y Eva, ¿qué fue? La Biblia dice que Dios los expulsó. Y esta es la verdad que no queremos perder. Pecamos contra Dios, pagamos las consecuencias. Sea quien sea usted, no escapará las consecuencias del pecado. No puede. ¿Puede pedirle a Dios que le perdone? ¿Lo hará? Sí. Bien, ¿ha escapado las consecuencias del pecado? No. Porque cuando decidimos pecar contra Dios, algo sucede en nosotros. Y pecamos una y otra vez, ¿y qué pasa? Al poco tiempo nos volvemos más y más débiles, y no solo ante un pecado, sino a muchas otras posibilidades. Al pecar contra Dios, pagamos las consecuencias. Eso. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. No lo pienso yo. Es una verdad que Dios quería que el hombre aprendiera desde el principio de todo. Y al unir todos estos maravillosos principios de la palabra de Dios, ¿qué pasa? En los primeros 3 capítulos de la Biblia, Dios prácticamente lo abarca todo. Salvo detalles acerca del perdón y de cómo ser perdonado, podemos pensar en lo que sea. ¿Nos ama Dios? Sí. ¿Cesó su amor por Adán y Eva? No. Dios no dejó de amarlos. De hecho, Adán vivió hasta los 930 y pico de años. ¿Acaso Dios lo desterró, lo expulsó del huerto?
pero no lo mató, por su grandioso amor. Pero imagínese vivir en el Edén y salir de ahí al tipo de despeñadero que quizás tendrían en aquel entonces. A ganarse la vida sin nada. La paga del pecado es muerte. El don de Dios es vida eterna. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. ¿Hay algo que hemos mencionado que aún no comprendemos? ¿Lo entendemos, cierto? Amén. Todos podemos entender eso. Así que no hay excusa para pecar contra Dios y decir, pues no lo sabía. Sí, lo sabemos bien. Dios quiere lo mejor para nosotros, o sea, un ejemplo perfecto de su actitud. Su actitud es, amo a la humanidad. Les he dado el mejor lugar para vivir, todo lo posible, toda oportunidad, solo una restricción. Y vea lo que hace el hombre. La verdad es que nada ha cambiado. Hay un Salvador y es Jesucristo. Dios lo envió al mundo a morir en la cruz, a expiar nuestro pecado desde Adán. Y su sangre saldó la deuda de nuestro pecado hoy, mañana y remontándose a Adán. Pero las leyes de Dios no cambian. Estos 3 capítulos y muchos más, pero estos 3 dicen suficiente para advertirnos a cada uno a no pecar contra Dios. Porque los principios no cambian. Y espero que recuerde eso. Y quizás alguien diga, bueno, nunca me he interesado por la Biblia, más vale que lo haga. Porque la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se presentará ante Dios a dar cuenta. ¿Está Dios dispuesto a perdonarle? Sí. ¿Está Dios dispuesto a cambiar su vida? Así es. Pero queda en usted decidir cómo llevará su vida. Si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, permítame hacerle una última pregunta. ¿Con qué contará al presentarse delante de Dios y un día lo hará? ¿De qué dependerá si quiere que Dios le acepte en el cielo? ¿Con qué contará? No, eso no funciona. Ni eso, ni aquello. Nada más servirá. Y la gracia de Dios mediante la muerte de Cristo es lo único que funciona. Y espero que sea sabio para pedir perdón a Dios por su pecado. Dígale que ha intentado hacerlo solo, que ha tratado de esconderse de Él, que ha hecho de todo pensando que Dios no lo sabía. Dios sabe de cada acción. Dios está dispuesto a perdonarle. Si usted está dispuesto a pedírselo, la respuesta es sí. Padre, cuánto agradecemos que nos haya dado un libro de instrucciones que trata cada asunto de la vida. Y nos diste tanto desde el principio que nadie puede negar tu amor por nosotros y tu disposición a guiarnos. Te pido que todo el que escuche este mensaje se sincere y se dé cuenta de que te necesita, que no puede escapar de ti ni engañarte, ni mentirte, pero que un día estará frente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Hace unos 2000 años, el apóstol Juan dejó grabada la gran revelación de Cristo, el Apocalipsis, la historia divina de la esperanza cumplida. Advertencia: el día de la ira y el juicio. Bienaventurados los que vivirán para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra.
A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. Arriba y arriba, y la muralla se hacía más grande. Llovió y llovió, muy fuerte, por 40 días y 40 noches. Durante la noche, la nube se convertía en una columna brillante, como un faro de luz en la oscuridad. Además, cada tarde Dios enviaba... Vea la historia de Dios cobrar vida. Adquiera el libro infantil La historia del gran amor de Dios. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.